Saludos, mi nombre es Ronald Duarte, soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana por la carrera de Ingeniería de Software. El día de hoy vengo a hablarles sobre los conjuntos numéricos, que pertenece a la actividad 2 de la materia de pensamiento matemático. Eh, Los conjuntos numéricos son una herramienta fundamental en las matemáticas y se utilizan para representar el conjunto de los números que se utilizan en diferentes ámbitos. A continuación se presentarán las características, notación, operaciones, propiedades de los conjuntos numéricos más importantes, tales como los números naturales, los enteros, los racionales y racionales reales, algunas propiedades y conceptos adicionales. Los números naturales son aquellos que se utilizan para contar elementos de un conjunto y se denotan como n, son solo números, los números positivos hasta el infinito, del 1 hasta el infinito. Y no existen números negativos ni fraccionarios en este conjunto. Las operaciones básicas son de suma, de resta, multiplicación y división. No se usan divisiones porque las divisiones generan números irracionales. Y hay un ejemplo de la compra de 3 manzanas y 2 naranjas. 3 más 2 igual 5 o 3 por 2 igual 6. Los números enteros. Los números enteros incluyen tanto los números naturales como sus negativos. ¿Sí? Abarcan el cero, se denotan como z. Las operaciones básicas son todas las operaciones aritméticas que existen. Aquí hay un ejemplo de la suma de menos 2 y 5 igual a 3 y la multiplicación de menos 3 y 4 que igual a menos 12. Los números racionales son aquellos que se pueden expresar con una fracción. Tienen máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Se denotan como Q con la letra Q. Todos los números enteros pueden ser racionales ya que se pueden colocar uno como denominador. Por ejemplo, de unas operaciones básicas, A sobre B más C sobre D, con resta, con multiplicación y con división. Un ejemplo, que es la suma de un medio y 3 cuartos que da 5 cuartos. Y una división también de 3 cuartos entre un tercio que da 9 cuartos. Los números irracionales son aquellos que no se pueden expresar con una fracción, como pi y la raíz cuadrada de 2. Si queremos calcular la raíz cuadrada de 2, podemos elevar 2 a la potencia de un medio para obtener el resultado de raíz cuadrada de 2. Eh, las operaciones básicas solo con multiplicación, puedes usar multiplicación. Los números reales. Por esta parte tenemos los números reales. Son un conjunto que incluye todos los números racionales y irracionales. Se denotan como R. Las operaciones básicas, todas las operaciones de la aritmética que existen. Como podemos ver aquí, engloban tanto los números eh, racionales como irracionales. Las propiedades de los conjuntos numéricos. Tenemos la clausurativa, que es el resultado de la operación de dos elementos del conjunto pertenece al mismo conjunto. Por ejemplo, la suma de dos números naturales siempre va a dar un número natural. La conmutativa es una operación si el orden de los elementos no afecta el resultado de la operación. Por ejemplo, la suma de dos números enteros es conmutativa. La asociativa. Una operación es asociativa si el resultado de la operación no cambia al agrupar los elementos de diferentes maneras. Por ejemplo, la suma de tres números racionales es asociativa. La distributiva respecto a la suma.
Una operación es distributiva respecto a la suma si el resultado de la operación de dos elementos y su suma es igual a la suma de la operación de cada elemento y la suma de los. Por ejemplo, la multiplicación es distributiva respecto a la suma de los números enteros. El neutro e inverso. Un elemento neutro es una operación si su operación con cualquier elemento del conjunto no cambia el valor de ese elemento. Por ejemplo, el número 0 es el elemento neutro de la suma de dos números enteros. Por ejemplo, el número 0 es el elemento neutro de la suma de los números enteros. Otros conceptos adicionales que tenemos son la divisibilidad en números enteros, la descomposición en factores primos de un número compuesto, el máximo común divisor, máximo común múltiplo, la potenciación. Bueno, estos son, ya con esto termino mi presentación del conjunto de los números. Muchas gracias y que estén bien.